Muchas gracias, Mariano. Muy buenos días. El saludo al país federal. Con los números tan activos de enfermos contagiados de coronavirus, con tantas muertes, con una preocupación constante porque los grandes centros urbanos, sobre todo Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero también en otras provincias, en Córdoba, en otros distritos, han aparecido más casos de coronavirus que obligan a pensar al menos en retrocesos en las flexibilizaciones que se habían conseguido. Sigue siendo vital la mirada puesta en el Estado para ayudar, asistir a los sectores que se ven postergados por el cumplimiento del aislamiento, en algunos casos distanciamiento o en el otro la cuarentena más estricta, como está ocurriendo en el AMBA. La Universidad de Avellaneda dio a conocer en las últimas horas un informe respecto del cual habla de cuánto hasta ahora ha puesto el Estado, porque es evidente que siguen algunos sectores demandando de esa ayuda, de esa asistencia. Según los datos de la UNDAP, en las medidas implementadas de protección ante la pandemia, en lo que respecta a la protección a través del ANSES, hubo un aporte del 1.7 del PBI. Se trata de 356.000 millones de pesos que fueron destinados a inversión social a través de ANSES a junio del 2020. El 93,4% de las empresas que accedieron al programa ATP, es decir, esta asistencia que el Estado brindó pagando parte de los salarios, fueron para pymes de hasta 25 empleados. Se pagaron 242.000 pesos, un mínimo de un salario y a un máximo de 2 salarios mínimos vital y móvil. Y respecto de la incidencia del IFE en las provincias, de esta ayuda familiar de emergencia de 10.000 pesos, alcanzó al 4,65% del presupuesto. Pero miren este dato respecto de la cobertura del ingreso familiar de emergencia, que ya alcanza a 1 de cada 5 argentinos, con una asistencia proporcionalmente mayor en las provincias con necesidades sociales más profundas. En la provincia de mayor impacto, esto que aporta el Estado llega a cubrir hasta el 27,5% de la población. Mire, recorramos algunas provincias. Chaco, el 27,5% de la población ha recibido los 10.000 pesos del IFE. En Santiago del Estero el 26,5%, en Corrientes el 25%, en Formosa el 26,2%, en Salta el 24,1%. De los grandes distritos, en Buenos Aires el 16,5%, en la ciudad de Buenos Aires el 9,1%, en Córdoba el 17,9%, en Mendoza el 16,3% de la población recibió los 10.000 pesos de ayuda, que no alcanza, por supuesto, pero que ha sido parte de la asistencia que permitió al menos que la gravedad de la crisis no impactara tanto socialmente. Desde el comienzo de la pandemia, el Estado argentino ya invirtió en promedio, dividiendo por la totalidad de habitantes del país, 8.149 pesos por argentino. En marzo se invirtieron 187 pesos, en abril 4.404, en mayo 7.947 y en junio 8.149 en promedio acumulado por habitante. Claro está, no todos han recibido la ayuda y hay muchos sectores que por no establecer las condiciones no terminaron asistidos y son los que hoy están reclamando por esta situación cada vez más acuciante. Ahora se está frente a una encrucijada. De un lado, un Estado que avisora dificultades graves en los meses que vendrán desde el punto de vista económico y social. El fantasma del coronavirus que no se despeja. Por más que se hayan mejorado las condiciones de infraestructura, sigue constante la cantidad de casos. No superó los 3.000, pero no se logra bajar. Da la impresión que todavía no se consiguió ese pico a partir de la desaceleración. Observaremos que hemos llegado al pico de la pandemia. Más de 1.600 muertos. Vamos camino a los 2.000, que es una cifra muy vaga respecto de lo que ocurre en otras
en otros países, en otras naciones, pero que para las 2.000 personas que perdieron a un ser querido es también una angustia adicional, un dolor extra. Bueno, en este escenario al Estado se le pide, por un lado, que no ponga en riesgo los niveles inflacionarios, que dé más ayuda siguiendo y generando emisión para cubrir todas estas necesidades. Por otra parte, va a lanzar una moratoria. La AFIP la va a anunciar, se conoció en las últimas horas de ayer, que beneficiará a todos los que han tenido dificultades para pagar los impuestos en tiempo y forma. Un escenario bien complicado que tendrá al Estado como protagonista. Mientras tanto, nosotros vemos que en la discusión pública lo que se está hablando, la verdad que no tiene nada que ver con las necesidades de la hora. Así son las cosas.